Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy vamos a partir hablando de economía, innovación, emprendimiento con Alejandra Mustakis, empresaria, emprendedora, mujer líder y tiene toda la experiencia para hablar de este tópico, así como también de cómo aumentar el crecimiento en nuestro país y la innovación. Y luego hablaremos con el Premio Nobel de Literatura Abdul Razak Gurna en una entrevista exclusiva con CNN Chile. Partimos. Muy bienvenida, Alejandra, a Influyentes. Paola, para mí un honor estar nuevamente acá contigo. Sí. Realmente un honor, y además con el premio Nobel capaz que me contagie. No. Exactamente, no cualquiera está con un premio Nobel en el mismo programa. No cualquiera, lo voy a anotar, eso de las cosas importantes. Alejandra, pero has sido nombrada mujer líder muchas veces en Chile y ahora además eres la empresaria más destacada en un ranking de CADEM y el Diario Financiero dentro de las marcas ciudadanas de nuestro país, así que es un gran nombramiento, un gran premio para ti también. Como esa destacada empresaria y emprendedora, y difusora, digamos, de emprendimiento, ¿cómo estás tomando este debate que se ha tomado en nuestro país hoy día sobre el crecimiento, el pesimismo, la falta de crecimiento y cómo lograr volver a tener metas ambiciosas en conjunto? Mira, lo voy a poner al revés, más que hablar de que si estamos en una época con menos crecimiento, que es real, o sea, se nota y la economía se ha notado un poco más detenida, pero siempre nos podemos quedar en lo difícil y en lo complejo. Y lo lindo es ver el futuro y las posibilidades, o las oportunidades. Como diría Fernando Flores, las oportunidades en un entorno cambiante, uno tiene que estar continuamente viendo las distintas oportunidades en ese entorno cambiante. Y yo creo que Chile es de los países que he visto que más oportunidades podría tener para realmente hacer una diferencia en el mundo. Por muchos aspectos, muchísimo, partiendo por la capacidad de talento que tenemos en Chile, de personas, por la infraestructura que tenemos en Chile, por el país que tenemos en Chile, por todos los beneficios naturales que nos da el país. Entonces tenemos miles de cosas buenas, la creatividad, tenemos un mundo creativo impresionante, biotecnología, tecnología, o sea, en todo orden de cosas tenemos gente muy, muy capaz, pero siento que siempre nos ha faltado creer profundamente en eso, desarrollar ese talento y hacer un buen plan, una estrategia, porque nada sin estrategia se desarrolla de una manera bien continua, y siento que también estamos entrando en una era que si no nos hacemos cargo de eso vamos a quedar cada vez más atrás y cada vez más complejo, con menos economía, por montones de factores. Por lo mismo, creo que tenemos una oportunidad, Chile tiene todo para hacerlo, pero las oportunidades hay que tomarlas. Ya, ¿y en qué topamos? Porque tú dices, tenemos el talento, tenemos la creatividad, tenemos los recursos naturales, pero lo que se aprecia ahora, bueno, es un crecimiento económico estancado hace más de una década, una dificultad para ponerse de acuerdo. ¿Cuánto le atribuyes tú a esto, por ejemplo, a la permisología, que es como donde llegan casi todos los diagnósticos a converger? Sí, obvio, tenemos 1000 detalles de bajada de problemas, la permisología, el financiamiento, mucho acceso a oportunidades, pero más que irme como en esos detalles nuevamente, por ejemplo, contar algunas cosas. Me ha tocado viajar mucho a Latinoamérica últimamente. Chile es el país más admirado de Latinoamérica, y en España lo mismo, o sea, cómo admiran lo que hemos hecho, lo que hemos construido. Ahora hace poco también estuve en Houston, en Texas, me juntaba con las empresas allá, con los americanos y todo, hoy la minería, lo que tienen en Chile, el viento, o sea, de verdad todo el mundo está viendo que tenemos cosas muy buenas y somos buenos en emprendimiento y tenemos mucha capacidad académica, tenemos mucha capacidad en profesionales, en todo orden de cosas. Y por lo tanto, en el fondo, independiente de un punto u otro, cosas, detalles que podemos arreglar y que tenemos que arreglar, que obviamente mientras más fácil sea, porque es difícil emprender, por lo tanto, mientras más fácil lo hagas, mejor. Creo que lo que tenemos que buscar es el gran sueño. Y lo que sí me pasa es que siento que haciendo más de lo mismo que hemos hecho para atrás, no vamos a crecer 10 años de nuevo bien. O sea, lo que hay que sí buscar es cuál es esa manera distinta de hacerlo, con las oportunidades que tenemos hoy, como partí diciendo, en este entorno cambiante. Bueno, cuáles son las oportunidades con todos los cambios que ha tenido el mundo, y Chile específicamente, que tenemos hoy para realmente poder hacer un sueño desde Chile al mundo. Sí, ahora tú decías, sí, Chile es admirado afuera, pero sin embargo el debate, lo que se comenta acá es la decadencia de Chile, que en realidad Chile ya es como que ha perdido todas esas oportunidades. ¿Cómo crees tú que se puede dar vuelta a esa sensación, ¿no? Para que no se convierta también en una profecía autocumplida, de estar hablando todo el tiempo de que Chile perdió, que ya no es lo que era, hacer realidad eso, ¿no? Mira, Paula, yo creo que
es vital que partamos como por cambiar la actitud, ¿ya? Que tiene más que ver con actitud que con capacidades, que es distinto, que es como la actitud de creer en Chile, de creer en el otro chileno, de invertir en que Chile, invertir cuando me refiero a invertir es de todo orden de cosas, de tiempo, de capacidad, de entusiasmo, de invertir en que Chile en verdad seamos una plataforma de talento. Los países desarrollados son lo que son porque tienen la mayor cantidad de talento, lo hacen florecer y lo desarrollan. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser un país que haga florecer talento, pero que después lo ocupe en su país y que de alguna manera acá le saquemos el jugo al talento. Si alguno se va, maravilloso porque florece mucho talento, pero también ojalá llegue talento a otro país, podamos nosotros hacer florecer nuestro talento. Y en ese sentido siento que nuevamente, como si tenemos una actitud negativa, no creemos, sentimos que todo está difícil, la probabilidad de que lo hagamos es nula. En el mundo del emprendimiento, si tú eres negativo, no tendrías ninguna posibilidad, ninguna. Te matas en el camino porque nunca va a ser fácil, siempre vas a tener desafíos. Si fuera todo fácil, no sé, no existiría, podría ser. Pero por lo mismo, o sea, creo que el cambiar la mirada, el proponernos, como decirnos, ok, veamos las cosas buenas, desarrollemos lo que tenemos, hagámoslo juntos todos los actores, esto no lo va a hacer nadie solo, colaboremos entre grandes, chicos, no sé, Estado, privado, sociedad civil, academia, tengamos sueños, desarrollemos el lindo país que tenemos. Te juro que siento que eso, pero con una actitud positiva, de hacernos cargo más que estar criticando al resto lo que no funciona, porque siempre van a haber cosas que no funcionen. Buscando las soluciones, te diría yo, y nada, y con un país, para mi gusto, Chile es un país muy emprendedor. O sea, la gente se siente emprendedora, tiene fuerza, tiene ganas de desarrollarse, y mientras lo que más me ha tocado aprender en todo el tiempo que llevo emprendiendo, que emprender más que la buena idea, que muchas otras cosas, es justamente esa actitud. Sí. Ahora, hablando de actitud, el presidente Boric ha tenido una relación complicada con los empresarios, ¿no? No sí con los emprendedores, pero sí con los empresarios han tenido diferencias, no todos los gremios empresariales son iguales, pero la última polémica tiene que ver con que el presidente dijo que veía como un pesimismo ideológico en algunos empresarios. ¿Qué piensas tú de esa frase? Pienso que todas esas frases al final no ayudan a la convivencia, en el fondo, de ni un lado. Creo que todos trabajamos por un Chile mejor, que ese es el rol, siendo empresarios, siendo políticos, donde estemos, siendo periodistas. Me imagino que el rol de todos es que hagamos un país mejor, porque mientras mejor está el país, mejor nos va todo. Es verdad que venimos saliendo de una pandemia, de una crisis social, el país tiene una economía compleja, o sea, creo que es el último minuto para ponerse a discutir y a pelear. Creo que es el minuto justamente de buscar dónde están los acuerdos, dónde podemos encontrar espacios para salir adelante y pasar todas estas dificultades. En el fondo, también en el mundo del emprendimiento, cada problema es una oportunidad. Por lo tanto, quizás en estos tremendos problemas tenemos oportunidades gigantes, pero las oportunidades nuevamente hay que tomarlas. Y podemos vivir criticando, alegando lo que no nos gusta, que es súper fácil, pero en realidad hoy día, y que también es muy de la actividad económica, vayamos a hacer que pase la diferencia. Sí. También se comenta mucho, y están las cifras, ¿no?, que la inversión extranjera está alta, o sea, ha subido, y mientras que la inversión interna es la que no logra despegar, ¿no? Entonces también ahí viene, más allá de los conflictos, qué sé yo, de una actitud conflictiva, es decir, bueno, ¿por qué no están las condiciones para que los empresarios chilenos, las empresarias y empresarios, inviertan en Chile, ¿no? Y ahí viene todo este debate, bueno, es porque toma mucho tiempo, es porque no están las condiciones, en algún momento fue también la falta de estabilidad, ¿no? Durante los procesos constitucionales, sin claridad en las reglas del juego, era difícil que se quisiera hacer. Todos esos temas han ido de alguna manera tramitando, ¿no? Está el ministro Grau con su proyecto de permisología, va avanzando, hay respuestas desde el Estado también, no perfectas por supuesto, pero las hay, y también la situación es mucho más estable y ya a este gobierno le queda un año y va a venir otro gobierno. ¿Qué crees tú que es importante de hacer ahora? Tú dices, bueno, hay que ponerse de acuerdo, pero ¿cómo? Así como buena empresaria, emprendedora, ¿cómo se pone la primera piedra en un momento en que además hay polarización política, nadie le quiere dar el punto al otro, ¿no? Pero obviamente que necesitamos mayor inversión, mayor crecimiento, mayor empleo y empleo de calidad? No, totalmente. El mundo está cambiando tanto y tan rápido que hay muchas cosas que realmente como se están discutiendo y pasan, el mundo ya cambió de nuevo. Por ejemplo, yo sí creo que hay que simplificar todo, porque hoy día tienes que andar muy rápido. O sea, hoy día no te puedes demorar 10 años en pensar un proyecto, eso es mucho tiempo, el mundo cambia muy rápido, la inteligencia artificial ha hecho también que estamos como viviendo en unas aguas que para navegar tienes que ser muy ágil.
¿ya? Por lo tanto, todo lo que es estructura grande, pesada, compleja, te hace mucho más difícil el camino. Por lo mismo uno diría, pucha, vamos a tener que repensar cómo hacemos muchas cosas, repensar obviamente lo de los permisos. Si nos demoramos mucho en permisos complejos va a ser muy difícil que venga inversión y que haya inversión acá. Si no haces más fácil para que todo el mundo pueda emprender, va a ser más difícil tener empleo porque la gran empresa no va a crecer en número de trabajadores. Al revés, la gran empresa con las nuevas tecnologías y todo se va a achicar y lo que viene es una economía de miles de chiquititos, de empresas de una persona, de 5, de 10, de 100. Pero nadie en su seno hoy día no es como, oye, yo voy a tener 50.000, 60.000 personas, al menos que sea una plataforma, ¿ya? Entonces, tenemos que apurarnos también en ir tomando decisiones desde la política en cómo vamos construyendo esa nueva economía. Esa nueva economía es linda porque es súper como distribuida, es más inclusiva, pero tienes que tener un país preparado para eso. Y por ejemplo, yo recién estuve también, estaba en Houston, estuve en San Francisco y allá hoy día valoran mucho las empresas que no tienen tantos colaboradores para que les vaya bien. Es como una pregunta al revés de como era antes, es como, no sé, WhatsApp se hizo con 40 personas. Entonces, hoy día también la tecnología te va a ayudar mucho a suplir de repente puestos de trabajo y por lo mismo tenemos que ser muy rápidos en reinventarnos. Exactamente, Alejandro, porque la contracara de eso es la cantidad de gente que va a quedar sin trabajo, ¿no? Por ya automatización, es por algo inteligencia artificial, y que eso es un grave problema para la sociedad también, ¿no? Total, y por lo mismo yo creo que todos tenemos que poner un poquito de empeño en eso, por ejemplo, la gran empresa, los empresarios, apoyar, trabajar con más emprendedores, no hacerlo solo, colaborar. Cada emprendedor nuevo que crece genera nuevo empleo. Hoy día nadie, como en su sano juicio, le pregunto si piensa trabajar 40 años en algún lugar. No, bueno, acá sí. No, lo que voy es que viene una economía más flexible, más movida, también las personas seguramente van a estar trabajando, a la vez emprendiendo, quizá también una plataforma. Entonces también la política pública tiene que ir acompañando eso, tiene que acompañar a que sea también cada vez más fácil, por ejemplo, para un emprendedor por contratar mucha gente cuando está partiendo en distintas etapas. Si te pone muchas complejidades para contratar, obviamente al final también hace que eso sea complejo. Obviamente buscando que nadie abuse de nadie, que se vaya preso el que hace daño totalmente, pero partir desde la confianza, desde que las personas la mayoría de las veces quieren hacer lo mejor posible y partir, te diría eso, la política pública del país como desde ese espacio y no del espacio de como el abusador, el otro quiere, sino al revés, justamente al revés. Ahora, este gobierno y el presidente Boric en particular es el presidente más joven que hemos tenido, ¿no? Y hay una generación joven a cargo de gobernar. En general los emprendedores, hay de todas las edades, pero también es mucho, todo lo que estás describiendo es de gente joven, ¿no? ¿Cómo evalúas tú a este gobierno joven respecto del emprendimiento y la innovación? ¿Ha mejorado ese ecosistema? ¿Ha habido políticas hacia ello? ¿Y qué falta? Porque, como decíamos, bueno, vienen elecciones el próximo año y es importante que esta agenda sea relevante para quien sea que gane la próxima elección presidencial. Mira, nunca vas a tener como una bala de plata que te arregle todo y obviamente pasan cosas mundiales o pandemias o cosas que hacen que todo sea, que vaya cambiando nuevamente, como íbamos diciendo. Pero sí creo que independientemente de que uno pueda ir haciendo política pública y tengamos un súper buen ecosistema, Chile tiene el mejor ecosistema de la región en emprendimiento, que es algo que se viene construyendo hace muchos años, ha pasado por todos los gobiernos y se ha hecho buena política pública. De hecho, hemos copiado política pública hecha en Chile en otros países de la región también, pero falta mucho más y hay que ir mucho más rápido porque viene esta economía nueva que no va a esperar. ¿Ya? Entonces vas a tener un problema de desempleo en el país si no haces eso, vas a tener un problema de fuga de talento que ya tenemos, Y también como incentivar otras industrias que no son las como tan tradicionales. Por ejemplo, la industria creativa, la industria del arte, el folclore, la música, son industrias súper importantes en esta nueva era. Son industrias que mueven el alma. Hoy día las empresas tienen que mover el alma, ya no es como llegar y producir. Hay otras cosas que mueven y que hacen que la nueva empresa sea la nueva empresa. Desarrollar tecnología, biotecnología, tenemos, bueno, todo lo que es energía renovable. O sea, tenemos demasiadas buenas cosas, pero para eso en algunos espacios hay que invertir. Por ejemplo, en la industria del cine, por ejemplo, en la industria de medios. O sea, tú tienes que de alguna manera poner recursos para que esa industria se vaya generando robusta en el tiempo. Yo creo que hay muchas cosas que podemos copiar. Yo al comienzo era como súper, no sé, hay que copiar, pero en realidad el buen emprendedor copia las cosas buenas. Hay muchos modelos de otros países que se han hecho, que los podríamos copiar en el país, que nos harían acelerar industrias, que creo que es muy necesario que lo hagamos. Y por otro lado, obviamente, hacer una cancha pareja donde nadie pueda abusar de un chico y los chicos tengan ciertos beneficios, porque partir una empresa es muy complejo, entonces mientras más simple se lo haga,
más beneficios tenga, obviamente vamos a tener una mayor capacidad de que a esa persona le vaya bien o cuando reintenta le vaya bien y por lo tanto sigamos construyendo esta economía más inclusiva. Y no me contestaste tu evaluación de este gobierno y también del ministro Marcel como jefe de la billetera fiscal, ¿no? ¿Cómo es tu mirada desde ser empresaria y emprendedora de las dos cosas, de cómo han manejado el emprendimiento y también el manejo de la economía? Mira, yo creo que la economía está más detenida, eso se nota en la calle, se nota en las ventas, también todo es tan complejo porque por otro lado después de la pandemia también cambió mucho el que compra las personas. Antes compraban activos, sí, gigante, inflación, sí, pero tuviste una crisis social, tuviste una pandemia, tuviste todos estos temas de la Constitución que yo no creo que ayudaron. Al final fue muy movido, paró el país, o sea, venimos saliendo de hartas complejidades, se siente que está un poquito mejor. Creo que hay mil cosas más que se podrían hacer, que hay que pensar un poco distinto, que hay que buscar nuevas maneras, nuevamente, no sé si más de lo mismo funciona, y siento que también cambió mucho como en la pandemia, antes de la pandemia la gente compraba activos, por decirte algo. Hoy día la gente quiere experiencia, o sea, quiere ir a un restaurante, comer rico, viajar. También cambió un poquito, en el fondo, los hábitos de consumo o qué es lo que las personas, en qué están más dispuestas a gastar sus recursos. Por otro lado, obviamente hay menos empleo, se nota, que también eso hace que se contrae, que la economía se pare, porque las personas están menos dispuestas a gastar, porque tienen miedo que si luego no van a tener recursos, digamos. Entonces, cuando uno cuida la economía, cuando uno cuida que de verdad a las empresas les vaya bien, que a la clase media le vaya bien, que a las pymes, a todo, esa gente gasta al tiro los recursos en la misma economía. Entonces, no hay nada mejor que uno podría hacer que es incentivar de alguna manera que todos esos chicos que están partiendo, todas esas personas en el fondo que pueden realmente hacer diferencia en sus vidas, como desarrollándose, lo hagan. Yo buscaría maneras distintas de hacerlo, pero también lo pondría como propósito país número uno, porque al final, cuando la economía está andando, que suene mal, la gente tiene más oportunidades, en todo orden de cosas. Sí. Entonces suena como a veces la economía súper lejana, como que fueran números y no que las personas tengan mejor calidad de vida, pero sí es matemática, y a eso le sumaría de manera tremendamente importante todo lo que tiene que ver también con una nueva educación. Bueno, eso te iba a decir, sí, porque la verdad es que el déficit que tenemos de productividad y también la innovación están muy íntimamente vinculados con que haya una educación de calidad que sea para todas las personas, ¿no? Una educación de calidad que sea para todas las personas y también nuevamente con el mundo que estamos viviendo hoy día, que la información la tienes al instante, una educación que tenga que ir más en los procesos de la persona, o sea, de alguna manera me gusta decir como desarrollo integral o educación del ser, que tiene que ver con una actitud. Hoy día vas a tener que cambiar tantas veces lo que estás haciendo en la vida, de repente puedes partir siendo diseñadora como yo, terminar de empresaria, después hacer otras cosas, y todo se puede aprender. Hoy día la educación va a ser continua, no es que estudio 5 años y me dedico a algo, sino que puedo estar estudiando 1 año, dedicarme a algo y así ir como creciendo, como enseñar otro tipo de cosas que son muy valiosos, como por ejemplo a ir a buscar las oportunidades, a ser positivo, a creer en uno mismo, a creer en los otros, a aprender, que tiene mucho que ver con educaciones de la persona, pero esa persona que tú le das esos conocimientos va a aprender mejor matemática, inglés, sí, lo que tenga que aprender. Y creo que es vital para el mundo que se viene, como ese cambio en cómo enfrentamos también la educación, desde niñitos, chiquititos. Sí. Otro tema que está muy de alta preocupación, digamos, hoy día es la alta tasa de informalidad que hay en Chile, que no es que haya crecido, pero se mantiene un 30% en torno a eso de informalidad, de empleo informal, que sabemos que no es un empleo de calidad, que no paga las cotizaciones para las pensiones, para FONASA o para la ISAPRE, en fin. ¿Cómo ves tú el problema de que, claro, esto es muy importante emprender, ser emprendedor, pero que eso no signifique que sea un empleo precario, tanto para la persona que emprende como para las personas que está llamando a trabajar en ese emprendimiento? O sea, la mayoría de los emprendimientos son microempresas. Hay 1.200.000 empresas, 1.180.000 empresas formalizadas, de las cuales 850.000 son microempresas, de las cuales 500.000 son empresas una persona. ¿Ya? Y después tienes alrededor de 1.100.000 empresas también no formales. ¿Ya? Obviamente no son personas que tienen todos los recursos o empresas que les falta mucho por crecer y que muchas veces por lo mismo no pueden contratar a alguien o no la pueden contratar con las condiciones.
Chile es un país de microempresarios, Latinoamérica es un de microempresarios, de personas que emprenden por necesidad, no por opción, que también es bien distinto emprender Claro, porque no uno por lo gusto, elige. no porque hayan soñado con No. ser emprendedores, sino que porque no pudieron tener un trabajo o necesitan muchas mujeres, por ejemplo, por la flexibilidad. Totalmente, y cada vez más con esto que está pasando, que las nuevas tecnologías va a haber más emprendimiento por necesidad. Por lo mismo, ¿cómo buscamos formatos de nuevas maneras de cooperar, que puedas unir a toda esa gente, tenerlas más juntas, que las grandes empresas están trabajando en comunidades, los capaciten, los ayuden a vender? O sea, tenemos que buscar su trabajo, sí, ¿no? a formalizar, pero también yo entiendo que una persona que va a vender algo y no tiene conocimiento, que difícil es formalizarse. Si por mucho que se ha tratado de simplificar, falta mucho para que eso pase, le tienes que poner buenos incentivos para que eso pase, porque si no es una complejidad más. Tienes que hacerlo sencillo y que tenga beneficio. Y obviamente lo mejor que puede pasar es cómo formalizamos a esos 1.200.000 personas que están informales hoy día, pero después de formalizarla, cómo la acompañamos en un proceso que yo soy fanática del modelo cooperativa. No, creo que hay que hacer modelos de cooperativa moderna, pero en verdad me cuesta creer que uno a uno puede ir haciendo una diferencia de una persona que está muy sola emprendiendo en lugares muchas veces donde no están las oportunidades. Entonces, cuando tú emprendes igual necesitas varias herramientas, lo estás haciendo solo, es complejo. Entonces, ¿cómo hacemos que podamos poner plataformas de oportunidad y juntar un poquito más, sobre todo en lugares más alejados de la región metropolitana, por decirlo así, o más alejados donde sea de las oportunidades, que uno pueda llevar las distintas oportunidades, hacerlos trabajar más en colaboración, más en conjunto, ayudar en la venta, que siempre es lo más importante, sí, es vender. Alejandra, bueno, tú fuiste dirigente gremial de la SECH, la primera mujer en dirigir la SECH, eres una destacada emprendedora, empresaria, y fuiste elegida como la empresaria más conocida en este estudio que comentábamos de CADEM. Desde ese lugar de responsabilidad, ¿cómo ves la situación de las mujeres hoy día en Chile de cara al trabajo? Porque hay empresarias, emprendedoras, es un ecosistema que está lleno de mujeres talentosas y destacadas como tú. Sin embargo, siguen persistiendo en Chile problemas en la inserción laboral de mujeres que no pueden ir a trabajar, en general por razones de cuidado, hay brechas salariales y hay montones de techos de cristal o de cemento donde todavía no han llegado mujeres. Sí, primero felicitarte a ti por también tu reciente premio de periodismo, que entiendo que es de los más importantes y yo creo que Chile tiene talento excepcional en todo orden de cosas, especialmente mujeres. Por Dios que tiene mujeres impresionantes Chile en todo. Conocemos varias, no puedo tener más admiración por ti y por tantas mujeres chilenas. Y la idea es que siento que la mujer tiene lo femenino tiene un formato de liderar, además que es muy positivo para la sociedad. Que trata de, generalmente es más consciente, muy social, trata de que las personas se sientan más cómodas donde están. Entonces siento que lo femenino nos hace bien. ¿Ya? No solo porque tenemos que, sino porque es importante tener a mujeres por todas estas cosas que hacen bien. Y por otro lado, también el mundo del trabajo y todo se hizo pensando en el hombre, lo hizo el hombre pensando en el hombre, y por lo tanto muchas veces dejaron de pensar en lo que le pasa a una mujer. Las mujeres tenemos muchos roles, además del trabajo. ¿Ya? Y también es interesante replantearnos cómo podemos hacer que todas las mujeres se sientan más cómodas en esos lugares. Y que los hombres tomen los roles que también les corresponden. Sí, o sea, no, y complementarnos, y todo es un complemento, la mujer es un muy buen complemento, el liderazgo femenino es maravilloso. ¿Estás a favor de las cuotas? Por ejemplo, se está tramitando ahora un proyecto del gobierno de más mujeres en más directorios. Sabemos que la tasa de mujeres en directorio es baja, 16%, y que hay empresas donde no hay ninguna mujer en el directorio. Esto es un problema mundial que también es interesante. O sea, Chile tiene 15%, en el Estado tiene 41%, que es muy bueno. Sí, porque hay una cuota en el sí, Estado, en las empresas CEP. Yo creo que cuando las cosas no pasan porque sí hay que empujar un poquito, y siento que la política pública lo que hace es que te ayuda, es como el cinturón de seguridad. Oye, hoy día yo no me subiría jamás a un auto sin cinturón de seguridad. Siento que empujar ese tipo de cosas cuando no están pasando con la rapidez que se necesita tiene un valor. ¿Ya? Por la gente te dice, no, es que pero ¿cómo no van a poner mejor? No, si van a poner mejor, si hay muchas mujeres excepcionales, está lleno de mujeres excepcionales, hay de verdad increíble, la mitad de la población. Y por lo mismo siento que es bueno empujar y que realmente hacer bien. Y cuando pensamos solo en diversidad hombre-mujer, también es muy poco todavía. O sea, en edades, de dónde vienen de las oportunidades, en distintas visiones políticas, ojalá. En el fondo, como pensar en diversidad como en muchos otros espacios, por ejemplo, tener en los directorios artistas o creativos, personas del mundo del cine que saben cómo contar historias, o filósofos. Entonces también siento que nos falta mucho en diversidad
para el mundo que estamos viviendo. Sí, seguramente, y eso es uno de los desafíos. Alejandra Mustakis, muchas gracias por esta conversación en Influyente. Muchas gracias a ti, Paula. Un honor estar contigo acá. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con más Influyentes, y les cuento que nuestro siguiente invitado es el Premio Nobel de Literatura Abdul Razak Gurnah. Él vino invitado a Chile por La Ciudad y las Palabras, un programa de la Universidad Católica y su Escuela de Arquitectura, y conversó en exclusiva con CNN Chile en los jardines del Hotel Sheraton. Así que espérennos a la vuelta de la pausa. Estamos con Abdul Razak Gurnah, Premio Nobel de Literatura. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile con un invitado extraordinario, el Premio Nobel de Literatura que nos visita acá en Chile, Abdul Razak Gurnah. Very welcome to our show. Le damos la bienvenida muy cordial a nuestro programa. Es un honor tenerlo aquí y hablar sobre su excepcional obra. Usted ha dicho que el tema del desplazamiento, de los desplazamientos, es la gran historia de nuestro tiempo. Este tipo de movimiento es diferente al que hubo antes, especialmente en el siglo pasado. ¿Por qué cree usted que esta es la gran historia de nuestro tiempo? Millones de personas se mueven. Generalmente hablando, el movimiento no es que existe un movimiento desde el sur, mayormente colonizando las sociedades hacia Europa o Norteamérica. Lo mismo sucede desde Centroamérica hacia Estados Unidos, así como también desde África, desde el este de África hacia Europa. Esto es algo relativamente nuevo. Esto no es algo que no haya estado sucediendo, pero esto podría volver a pasar. La diferencia es que pasaba en los siglos anteriores, es que el movimiento era desde fuera de Europa hacia Norteamérica, hacia África, América, etc. Y ahora están volviendo de vuelta y hay un siglo lleno de muchas historias, hay migraciones a grandes historias y a grandes escalas, y esto no es nuevo. Y hasta cierto punto, y es un movimiento desde el sur, que se mueve del sur del mundo hacia el norte. Algunas veces uno ve la alarma con que se responde a somos un poco cínicos o egoístas. And of course, migration. La migración, los refugiados, el exilio, son temas principales de su obra, que usted aborda de distintas maneras. En este momento, este desplazamiento está sucediendo mientras hay una tendencia antimigrante en muchas partes del planeta. ¿Cómo ve esta situación? More or less everywhere, not every country. Not every country, but we can see it in different countries around the world and also being used as a political weapon. So how do you see this? Como lo que estaba diciendo, también somos políticamente cínicos por la forma en que la prensa, incluyendo, por ejemplo, los Estados Unidos y el Reino Unido, la prensa es un tema que lo usan para generar interés. Y los políticos solo quieren obtener los votos, alarmar a las personas, y luego esas personas votan por ellos y luego ellos protegen a estos extraños. La narrativa de los países es criminalizar y ver a las personas como criminales y ver que las personas tienen malicia en su corazón y que les van a causar daño. En algunos países donde esto no se ha hecho muy dominante, Alemania, por ejemplo, tiene una gran experiencia antes de 1945, muchos alemanes fueron expulsados de muchos países en Europa, del este de Europa principalmente, y Europa ha absorbido a muchos migrantes. Y tenemos personas que necesitan la ayuda del Estado.
brillantemente podemos ver cómo esto funciona. Los políticos alemanes, por ejemplo, dijeron no queremos esta gente nunca más, y esto se genera como un tema político y por el tema que estamos teniendo y que es un tema que no se resuelve porque afecta a la economía. Y aún así tienen los votos. Y también tenemos el otro lado, el lado de la historia. Creo que aquí el tema es la raza. Por ejemplo, no es que no queremos ucranianos, no queremos a esta gente negra, no queremos a esta gente porque son europeos. Es una combinación entre explotar un sentimiento duradero de diferencia y el cinismo que tenemos para que yo logre que la gente vote por mí. ¿Cómo fue su propia experiencia cuando llegó al Reino Unido hace 50 años? Usted ha vivido la mayor parte de su vida allí, pero nació en Zanzíbar. Entonces, esa salida, ese viaje y pertenecer a diferentes lugares es algo que usted ha experimentado en su propia vida. ¿Cómo fue su experiencia cuando llegó al Reino Unido y cómo es ahora? My experience, I was young. Yo llegué cuando era muy joven. 17 and a half, not quite 18. Yo tenía, ahora tengo 75. Era no tenía habilidades, no tenía dinero. Entendía muy poco lo que iba a ser o el país al que estaba yendo. Así que creo que era igual para cualquier extraño, extranjero, ignorante que llega a un lugar. Hasta cierto punto, debido a la recepción, pero no te puedo decir que no todos fueron, hubo gente que no fue generosa, pero no todos fueron igual, y la diferencia entre antes y ahora fueron poco generosos porque no sabían, porque lo que no eran conscientes del racismo y de decirte las cosas a la cara, y no sentían vergüenza y nada de eso. Tampoco no había nada que fuese vergonzoso. Ahora la gente es mucho más consciente. Hay leyes que los protegen. Por ejemplo, hay leyes que protegen la discriminación en los trabajos, que ustedes sean capaces de obtener oportunidades de ingresar a las escuelas, y también el abuso que se puede generar. Así que cosas como esa, hay mucha más protección. También hay más conocimiento. Muchas personas forman familias y estos niños se crían con otros niños, que personas que son nativas, van al colegio y se casan. Así que yo creo que es un tiempo muy distinto. Hay aún algo que puede ser llamativo para evocar esta diferencia. Sometimes it's against people from colonized territories. Algunas personas a veces de los territorios colonizados, por ejemplo, como los romanos o el Brexit, por ejemplo. Creo que podría ser mucho más duro para las personas que están llegando ahora, porque las leyes son mucho más estrictas. Ponen a las personas en detención de una forma que no debiesen hacerlo. Y la detención es un tema muy, muy serio, porque si ustedes salen de la detención es difícil encontrar trabajo. Tienes que estar solo en un lugar, te dan solo un lugar para quedarte. Te dan una tarjeta que está cargada con cierta cantidad de dinero y que solo puedes comprar en cierto tipo de tiendas. Así que la experiencia total de estar detenido ya empieza a ser hostil. Entonces te dice, ¿sabes qué? Devuélvete. Pero las personas aún así toman el riesgo. Por ejemplo, vuelven al Congo o volver a
volver a sus países es peligro o volver a sus países les representa un daño. Aún así, la gente permanece haciendo este tipo de migraciones. Ahora, las sociedades civilizadas todavía pueden actuar de esta forma, aun cuando hay personas que sí dan la oportunidad a los inmigrantes o a los refugiados y les permiten estar y a menudo se convierten en personas muy exitosas. Ellos no vienen con nada, vienen con dinamismo, con inteligencia, así que darles la oportunidad contribuye. ¿Usted cree que el sistema de refugiados, el sistema humanitario, el sistema de asilo deberían cambiar? Porque, por ejemplo, muchos migrantes no califican legalmente con la condición de refugiados, pero sin embargo no pueden regresar a sus países de origen. Es el caso de los venezolanos, que tienen una situación muy compleja en su país y deben salir. ¿Cree entonces que hay una necesidad de cambiar el sistema internacional en este sentido? But they are in the situation that they can't survive back home. So do you think there's a need to change the international system regarding this? Excuse me. I have a bit of a cold, excuse me. I don't know in detail. No lo sé en detalle. Estaba en Perú, acabo de llegar. Muchas personas están hablando de las dificultades que tienen los venezolanos y los refugiados y los migrantes. Así que realmente no conozco los detalles. He seguido escuchando sobre los venezolanos, por ejemplo, en el Reino Unido. Así creo que la ley internacional es probablemente muy sólida, pero que las convenciones de los derechos humanos tienen leyes e ideas que intentan facilitar los movimientos de los refugiados luego de la Segunda Guerra Mundial. Muchos países no observan estas leyes. Yo creo que las leyes no tienen que cambiar. Lo que tiene que cambiar es la práctica y la forma en la que los países administran las formas para permitir que estas personas entren. O no, al decir que este país es peligroso, ¿cómo postulo apropiadamente? Las formas legales de postular al asilo se hacen muy imposibles, son muy difíciles cuando son suprimidas, o hay pequeños detalles para hacer que los migrantes sean descalificados de este sistema. Y esto es por la presión que los gobiernos sienten de decir no queremos a estas personas. So let's talk about your literature. That's better. Mucho mejor. Yeah. Where all the things we have debated are, of course. Todos estos temas que hemos debatido están presentes en su obra. También está el tema de la identidad. That you have addressed in different interviews or talks, like that is not an issue. Usted dice que no es un tema para usted, pero sí que otras personas le preguntan si se siente parte del Reino Unido, si se siente parte de Zanzíbar, si representa o no la literatura africana o la anglosajona. ¿Cómo lidia usted con esta pregunta sobre la identidad? Which one is your identity when you have all these different aspects of your life? Okay, well, I don't use the word identity because it suggests No elijo la identidad porque creo que es algo que tenemos fijo y sugiere que algo que está muy interno en nosotros, quién es el yo real. Así que no hablo de identidad. Me gusta hablar de una forma de pertenencia. Tenemos que hablar sobre la realización de que podemos pertenecer a más de un país. O sea, tú no perteneces únicamente al lugar donde naces. O sea, no sé si voy a estar en Inglaterra por el resto de mi vida, pero no sé si pertenezco ya más a Zanzíbar. Voy a volver o vuelvo cuando puedo, retorno. Y luego estaré yendo y viniendo. Mi familia todavía sigue ahí. Pero vivo en Inglaterra.
y también lo siento como un hogar. O sea, así que siento que tengo dos hogares y y pertenezco a ellos de dos formas distintas. Los identifico como hogar. El lugar que está en tu cuerpo para mí es Zanzíbar, el lugar donde vivo. Y vivo muy, muy bien y siento mi sentido y me siento completo y satisfecho y cumple las expectativas que tengo. Eso es el hogar. Mis hijos han creído ahí y eso es, podría decir, Inglaterra. Y el hogar significa muchas cosas. Es como tocar mi corazón, pero tu cuerpo pertenece a un lugar en diferentes tipos de formas, pero también puedes vivir en otro lugar y también tú puedes sentir como el hogar. Estamos viviendo en un momento de gran disrupción tecnológica. Está la inteligencia artificial y muchas otras cosas que han sucedido en nuestras vidas en los últimos 20, 10 o 5 años. ¿Cómo ve usted el papel y la importancia de la literatura en este momento, cuando justamente la gente está gran parte del día en sus teléfonos o utilizando la inteligencia artificial de modo cotidiano? ¿Qué piensa sobre la llamada crisis de las humanidades en este momento? Hablaba con un publicista en Rumania y me decía que no tengo derecho a no creerle, que ha sido el mejor año para los libros impresos. Y el año pasado fueron el año donde se vendieron más libros impresos. Así que creo que la gente puede hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Pueden tener un iPhone o cualquier teléfono inteligente y estar en las redes sociales y también puede leer. Y parece que funciona. Así que estoy me asegurando que la literatura tiene una forma importante en la forma en que vivimos. No solo la literatura, la música también, el baile, la narrativa de historias, las películas. Todas estas cosas afectan la forma en que vivimos. Pero particularmente la literatura y las cosas que hacemos por nuestra propia cuenta. Por supuesto, la música la escuchamos por nuestra propia cuenta. Ustedes pueden cambiar de una u otra, de esto me gusta, esto no, pero también puedes leer a tu propia cuenta. Es muy importante, es una forma muy importante de entrar y entender nuestra humanidad. Y vemos y compartimos lo que estamos leyendo y viendo. Y aunque no estemos ahí físicamente, sí, decimos, estoy de acuerdo con eso, eso es muy interesante. Así que a medida que las cosas van pasando, las podemos compartir. Y lo siento no solo como escritor, sino que creo que entendemos que lo vemos también como seres humanos. Sin estas cosas, la música, las películas, la literatura, somos individuos. Así que no estoy preocupado. So I'm not worried. I think we'll go on reading. Yeah, and precisely, what do you think about what is called the crisis of the humanities? Usted fue un distinguido profesor en la Universidad de Kent durante 30 años y hoy es profesor emérito. Hay un debate aquí en Chile y en otros lugares justamente sobre el papel de las humanidades. There's the debate here in Chile, in other places, in the US, also in Europe about what's the role of humanities now? Y si hay una crisis en la forma en que se enseñan y se entienden. ¿Qué piensa usted al respecto? In the way people are understanding them. What do you think about that? Well, it's always this way. Las humanidades es la primera disciplina que se enseña en los programas educativos que maneja que las personas que empiezan la educación. ¿Cuál es el punto? Lo que digo sobre la literatura, la música, la literatura es el punto, este tipo de conocimiento que simplemente funciona y produce expertos, en vez de producir personas educadas, aunque tienen un conocimiento mucho más amplio de la sociedad.
pero lo hacen, privilegian y valorizan la ciencia, la tecnología y, por ejemplo, otras prácticas como la ley, y esto hace que la sociedad siga funcionando. Así que, ¿cuál es el punto de comparar la literatura comparada, por ejemplo? Y es una forma distinta de pensar. También tienes que recordar que es algo periódico, son eventos periódicos. Ellos lo dicen que los niños tienen que estudiar latín. Así que tarde o temprano esto va a volver. Hay ciclos de presión. Cuando las cosas se ponen difíciles, dejan de hacerlo y luego vuelven. No estoy pesimista frente a esto, pero sí puede pasar. La universidad y la presión sobre los trabajos, los estudiantes se sienten un poco desmotivados por las humanidades, pero también van a volver. Being encouraged or discouraged from doing humanities, it will come back. There was a huge debate here in Chile, or some kind of debate. En Chile existió el debate, pues un distinguido profesor de economía dijo que un país como Chile debería invertir todas sus becas en hacer que los estudiantes estudien carreras STEM. To make students study STEM careers, right? Because this is the way. Pues esa era la forma de convertirnos en un país desarrollado. So I think this kind of thinking is also. It's been there all along. Siempre ha estado ahí. Siempre hay gente que dice eso, hay gente que va a seguir diciendo eso. Pero eso es una presunción. Hay ciertos tipos de conocimientos que son útiles y otros que no son tan útiles. Así que tenemos que seguir haciéndolo, escribiendo libros, cometiendo errores y enseñando lo que queremos. Technological disruption, as we said, also with climate. Pero a la vez la era de disrupción tecnológica requiere tener respuestas a nuevas preguntas, pensamiento crítico. With displacement, migrations, political upheaval towards that kind of situation needs people to think about, right? To think about what is right and what is wrong and the complexity. ¿Cree que este tipo de pensamiento y reflexión debiera ser incentivada de manera más activa, dada la complejidad de la época en que vivimos y la necesidad de reflexionar sobre ella? The complexity of the time we are living and the necessity of this? Absolutely, without question. Absolutamente. Without question, we need to, Sin esa pregunta, todos nosotros, de alguna forma, hablando, viendo televisión o escribiendo, también somos parte de ese proceso de transformar el conocimiento y la forma en que vivimos. Absolutamente. La función es una función muy importante y la función que tiene la oportunidad de hablar sobre estos temas tienes que hacerlo. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que ganó el premio Nobel? No cambió mucho. Primero, para mí fue un gran placer, un honor y todas esas cosas. Me siento muy agradecido. ¿Qué más podría querer un escritor? No solo porque es un reconocimiento, sino porque también genera lectores, traducciones y la diseminación de tu trabajo. ¿Y cómo ha cambiado mi vida? Bueno, uno de los cambios más grandes es ir a conocer a estos lectores. Hay publicistas, editoriales, entrevistas y conocer a estos lectores. Pero siempre hay tiempo, hay una posibilidad para decir, por los próximos 3 o 4 años no quiero hacer nada más, solo voy a escribir, descansar o solo estar en casa descansando. Pero hacer el tipo de el trabajo que se podría hacer obligación, por ejemplo, que podría parecer conocer a los lectores, ha cambiado, pero es manejable. And also to have time to yourself to do things. So it's changed, but it's manageable. ¿Le sorprende que su historia, que se basa en su experiencia y en su origen, puede hacer que gente a lo largo de distintas partes del mundo se sienta identificada con ella? Por ejemplo, aquí en Chile. Estamos hablando de su experiencia de ser migrante, refugiado, alguien que necesita salir de su país y no encuentra un lugar o lo encuentra muy difícil. La condición universal de las historias que usted cuenta es algo muy, muy importante. Condition of the stories you tell? Do you mean, was I surprised Yes. that they do? Yeah. Well, both actually. Ambos, en realidad. Really, in the end, not
Al principio me sentí sorprendido y después no tanto. A lo mejor la sorpresa no es la palabra adecuada. No estaba tan sorprendido porque lo que acabo de decir sobre literatura es algo que compartimos. La literatura afroafricana, la literatura la podemos encontrar en cualquier lugar y podemos entender la dimensión del ser humano. Cuando leo esto y digo, yo lo entiendo, pero también me siento agradecido que eso esté sucediendo. Así que, de alguna forma, pasan las dos cosas. Creo que la forma en que la escritura ha sido recibida ahora y con todas las traducciones que existen, hasta ahora sí me sorprende, pero tampoco me sorprende. And delight you. That is great. Sure. Thank you so Muchas much. gracias por esta conversación, señor Gurney. It's been a pleasure. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.